a la placa endóstica o la placa interna del hueso. Y la conformación de de este tejido conectivo permite el movimiento independiente de cada fibra, además de unirlas en fascículos. Ahí hay que aclarar que el epimicio es el que se une, no la fibra muscular como tal. Entonces es la parte fibrosa del músculo la que se va a pegar, digamos, al hueso, ¿no? No es la fibra muscular directamente. Pero ya lo habíamos comentado eso. Bueno, ¿qué más? Cada fibra muscular contiene fibrillas estriadas paralelas que se denominan miofibrillas y se observan en campos de Cohnheim. Aquí podemos observar. Y cada fibra muscular contiene varios cientos de núcleos con ubicación periférica y profunda debajo de su sarcolema o de su citoplasma. Y existen otras células satélites en la superficie que son células madre o mioblastos con importancia para la regeneración e hipertrofia muscular. Y ahora tenemos un poquito de las características del músculo estriado en la microscopía óptica. Como sabemos, hay bandas A y bandas I, pero las bandas A tienen una banda H y las bandas I tienen una línea Z. Y estas líneas, dos líneas Z van a dividir y van a conformar o van a delimitar lo que es un sarcómero, que es la unidad funcional de la miofibrilla. Aquí lo tenemos marcado. Estas serían las líneas Z. Recordando que estas cositas, bueno, estas partes blancas de lo que es el sarcómero van a ser actina, y las bandas A o negras o oscuras, perdón, van a ser la miosina, los haces de miosina, que ahorita nos va a platicar nuestro compañero Rogelio. Tenemos también un retículo sarcoplásmico liso que forma una red densa de sarcotúbulos y se fusionan para formar una cisterna terminal. De esta triada hay un sarcotúbulo más delgado, que es el túbulo T, que rodea el sarcómero. Y a través de este túbulo T se propagan los potenciales de acción desde la superficie al interior de la fibra. Aquí tenemos el túbulo T y aquí tenemos a la triada. Y eso sería todo por mi parte, doctor. Ya te faltaban 3 palabras para terminar ayer. Sí, pues, y no te dejamos. Se querían ir, sí. Sí, el grupo no quiso. Bueno, ¿qué más? ¿Quién sigue entonces? Muchas gracias. Rogelio, dejo de compartir pantalla y se la paso. Sí, claro. Sí, doctor. Vale, Sigo gracias. yo, Doc. Es contracción muscular. ¿Contracción muscular? Sí, fisiología. O sea, la fisiología del músculo es. Sí. Ah, bien. Sí, exacto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología del músculo esquelético. Y los temas que vamos a ver hoy es el primer tema es contracción muscular, en el cual vamos a hablar de los componentes de la miofibrilla y los procesos de la contracción. Y en el segundo, la excitación del músculo esquelético, cómo responde a estímulos. Bueno, vamos a empezar con la contracción muscular, pero primero tenemos que observar cómo está la disposición del músculo. Como tal, tenemos un músculo, que podría ser en este caso el bíceps, que está formado por fascículos musculares, fibras musculares y por una miofibrilla. Esa es su estructura básica de cualquier tipo de músculo, ¿ok? Entonces, esa es su disposición. Después nos vamos a ir a elementos útiles que van a servir para la contracción, porque no solo son las fibras de actina y de miosina. Tenemos el sarcolema, que es esta parte de aquí, que es la fibra delgada que se va a unir se va a unir con otros sarcolemas para formar fibra tendinosa que después se van a unir para formar un tendón. Ese es el sarcolema, por su parte es eso. Después está el sarcoplasma. El sarcoplasma, que va a ser este espacio en el cual va a abundar potasio, magnesio, fosfato, enzimas proteicas y mitocondrias,
va a estar dispuesto entre las miofibrillas. Las miofibrillas son las unidades importantes para la contracción muscular y ahorita vamos a ver cómo están formadas y cuál es su proceso, cómo funcionan. También tenemos al retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, como ya se explicó Byron, regula el almacenamiento, liberación y captación del calcio. Esto va a ser muy importante para en el momento de respuesta a estímulos y el proceso de contracción. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo está compuesta una miofibrilla, que es lo importante. Va a estar compuesta por dos filamentos. Un filamento grueso, que es la miosina, es esta de acá, que va a estar formada por 1500 filamentos. En esta vamos a tener la línea M, que ya nos dijo Byron. También tenemos al filamento fino, que es la actina, que está formado por 3000 filamentos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los elementos importantes de cada uno de ellos? Ah, bueno, se me está olvidando. Falta la titina. La titina es una proteína que va a ser flexible y nos va a permitir mantener el estado que tiene la miofibrilla, la disposición que existe entre la actina y la miosina. Y tenemos a los puentes cruzados. Los puentes cruzados no son más que proyecciones hacia la actina de parte del filamento grueso de la miosina. Estos son los que van a realizar el proceso de contracción, los puentes cruzados. Por otro lado, en la unidad funcional que tenemos de la miofibrilla es el sarcómero, pero ¿qué es el sarcómero? Es el espacio que está dispuesto entre los dos discos Z. Los discos Z son un tipo de distinto de proteínas que le van a dar la estructura estriada tanto al músculo esquelético como al músculo cardíaco. Esa es la estructura molecular de las miofibrillas, es esta. Ahora vamos a ver parte por parte. Bueno, perdón, los mecanismos moleculares de contracción. ¿Cómo se va a ver cuando está contraído y relajada la miofibrilla? Bueno, pues aquí en la primera parte en la que tenemos relajada, cuando no se lleva ningún proceso de contracción, como ya dije, el filamento delgado, va a ser la actina, el más delgado, y el que está en medio de estos es la miosina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando está relajado? Pues básicamente, como podemos ver, no hay una superposición muy grande a comparación de cuando está contraído. Porque lo importante aquí es el momento en el cual las cabezas de miosina o los puentes cruzados se van a unir a la actina, pero lo vamos a explicar paso a paso. Entonces, en el estado cuando están relajados, apenas se superponen los filamentos de miosina y actina. Esto se nota en relación a los discos Z. Como ya dije anteriormente, los discos Z son los que van a separar cada miofibrilla, cada componente de la miofibrilla. Y en estado, cuando está contraído, los filamentos de la actina son traccionados al filamento de la miosina. Y con esto vemos un cambio conformacional. Esta es una representación de qué es lo que pasa. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar de cómo está formada la miosina. La miosina está formada por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas que van a formar su cola y 4 cabezas ligeras que van a formar su cabeza. ¿Ok? Estas son en general, esto es lo que forma, las 6 cadenas. Pero a partir de cada una de ellas van a salir elementos distintos. A partir de las cadenas pesadas, vamos a ver que está el brazo y la cabeza, que son los puentes cruzados. Perdón, de las cadenas ligeras vamos a tener brazo y cabeza, que son los puentes cruzados, que estos van a tener un brazo y una cabeza. Y los puentes cruzados van a estar flexibles en 2 puntos, que van a ser llamados puntos de bisagra. En el momento en el que de la miosina sale el puente cruzado y en el momento en el que la cabeza y la cola son unidos, eso es la bisagra. Después vamos a seguir con la actina. La actina es esta clarita de aquí, la que vemos acá. Es una proteína que es una doble hebra de F-actina, que va a estar formada por filamentos de G-actina. A estos filamentos de G-actina aún no se sabe bien realmente por qué, pero los sitios activos en los cuales se va a realizar el proceso de contracción van a estar acoplados a ella moléculas de ADP. Y también vamos a tener la tropemiosina. La tropemiosina es esta hebra distinta que va a servir para cubrir a la actina a sus sitios activos. En los sitios activos es donde se van a unir los puentes cruzados para poder realizar la contracción. Ok, después vamos a hablar de la troponina. La troponina es un complejo que va a estar formado por 3 subunidades. Troponina I, la troponina I va a ser
muy afín a la actina. ¿Por qué va a pasar esto? Porque el paso para realizar la contracción es limitar, o sea, liberarnos de la troponina, porque la troponina ahí va a estar adherida a la actina, entonces no va a poder acoplarse con la miosina. La troponina T va a estar enlazada a la tropomioxina que expliqué anteriormente, que va a cubrir los sitios activos, y la troponina C va a ser afín al calcio. El calcio como tal va a ser la moneda energética para realizar el proceso de contracción. Seguimos. Entonces vamos a hablar de la interacción de miosina, actina y calcio. Como tal tenemos el complejo troponina, tropomiosina. Aquí vemos el complejo troponina que va a estar formado por su subunidad T, la C y la I, en el cual también va a estar enlazado a la tropomiosina y a la actina. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el primer paso para que pueda ser realizada la contracción es que una molécula, es un ion calcio, perdón, se tiene que unir al complejo y genera un cambio conformacional desplazando la tropomiosina y dejando libres la actina para realizar el proceso de contracción con la miosina. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Al final les voy a dar un visto general de cómo pasa esto, pero en esta imagen me gusta porque describe el movimiento que va a tener la miosina. Como vemos acá, la miosina es el filamento más grueso y cómo se va a mover en el momento en el cual el calcio va a llegar a generar un cambio conformacional en el complejo troponina-tropimiosina, va a dejar abiertos los sitios, los puntos activos que ya hemos visto de la actina. Esto va a generar el desplazamiento de la cabeza de la miosina, que son los puentes cruzados, sus proyecciones. Y esto va a generar este movimiento. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Entonces, pero también tiene una característica muy importante la cabeza de la miosina. Tiene una actividad ATPasa. O sea que, como la mayoría de las células de nuestro cuerpo ocupan ATP para realizar sus funciones, pero en específico, la cabeza de miosina lo ocupa todavía más. Nos vamos a ubicar no nos vamos a ubicar aquí arriba, nos vamos a ubicar acá de este lado. ¿Por qué? Porque como tal, el proceso para que se realice la contracción es que una molécula de ATP llegue. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la cabeza de miosina? Va a activar su capacidad ATPasa, va a romper y va a generar una molécula de ADP y un fosfato inorgánico, perdón. Esto va a generar la contracción. Para después, cuando se genera la contracción, ya se unió el sitio de unión a la miosina y a la actina. La cabeza se queda con el ADP y el fosfato inorgánico, esperando el siguiente ciclo en el cual va a llegar un ion calcio. ¿Ok? En este caso, en este momento sigue pegado al ADP. Por eso no puede realizar su proceso de contracción, porque la cabeza de miosina de ley necesita el ATP. En este caso, como vemos acá, no puede realizar su proceso de contracción, aquí tampoco, pero en esta parte ya se está preparando para empezar otro ciclo más. En este momento es en el cual libera al ADP y al ion-fosfato, o al fosfato inorgánico, perdón, y después va a acoplarse a otra molécula de ATP para realizar el proceso de contracción. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver la excitación del músculo esquelético, su respuesta a estímulos. Bueno, como sabemos, la mayoría de los músculos están acoplados a uniones motoras, que esto va a ser a través de astas anteriores que van a unirse y ramificarse a la cabeza de a las porciones de los músculos. ¿Ok? A su vez, esta unidad motora se va a ramificar, inervando distintas fibras, promoviendo la despolarización, que es lo que queremos llegar. Ahorita les voy a ir explicando más. Bueno, ¿qué es la parte importante acá? En este caso, en nuestro cuerpo existen muchos receptores. En este caso, en el músculo esquelético, el que nos va a servir para estimular es el receptor GS, platoproteína GS, que va a tener su subunidad a partir de AMP cíclico. Entonces, ¿cómo se va a estimular esto? A través de la gota sináptica, que es esta vesícula, esta gota sináptica, perdón, que va a tener distintas vesículas que van a liberar acetilcolina. La acetilcolina va a ser muy importante para el proceso de contracción. Digamos, la acetilcolina así funciona en el músculo estriado, pero en el músculo liso, acoplado a su proteína GQ, va a realizar un proceso de relajación, pero en este caso, en el músculo esquelético, va a promover la contracción a partir de la despolarización. ¿Cómo va a generar esto? En dado caso, ya se acopló al músculo. En este caso, la acetilcolina promueve cambios de despolarización de la membrana por medio de apertura de
canales de sodio y de calcio y activando el complejo calcio-cadmodulina, que esto va a ser lo importante, que el complejo calcio-cadmodulina va a generar un proceso de desfosforilación y fosforilación dentro del músculo para promover la contracción muscular a partir de la despolarización. O sea, que el músculo se ponga activo a partir de señales sinápticas. Y para esto tenemos una importante estructura en el músculo, que es el túbulo transverso, o el túbulo T. El túbulo T como tal es la parte profunda de la membrana plasmática. En realidad, estos son los más importantes para realizar la despolarización adentro del músculo, porque estos van a promover la liberación de calcio del músculo y promover la contracción. Estos van a penetrar hasta las zonas más profundas y esto es lo que va a activar al músculo en sí, aparte de todo el proceso de despolarización generado a partir del sistema nervioso. Bueno, entonces, ¿cómo va a pasar esto? La liberación del calcio está acoplada a un potencial de acción. Este potencial de acción va a abrir canales liberadores de calcio a través del retículo sarcoplásmico que van a generar un proceso de despolarización. Esto solo es cuando tiene un potencial de acción que lo ayude. En el caso en el que no tiene un potencial de acción, pues se va a cerrar, no se va a liberar, no se va a generar el proceso de contracción. Bueno, este es un videíto en el cual, esto es lo que pasa en el retículo sarcoplásmico. A través de estímulos va a liberar iones calcio para realizar el proceso de contracción. Y ahora sí, vamos a ver un poquito más general, así recopilando todo de lo que les expliqué ahorita. Pues bueno, como tal tenemos al músculo, ¿no? Y la unidad funcional del músculo es el sarcómero. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a ir introduciéndonos dentro de la fibra muscular y cuál es el ciclo que genera. Entonces vamos a hablar en específico del sarcómero. Ya les expliqué cuáles son las subunidades y todo lo demás. La unidad funcional es el sarcómero. Y ahorita vamos a ver este video en el cual los filamentos gruesos van a ser miosina y los delgados van a ser actina. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Todos los puntitos moraditos que alcanzan a ver ahí son iones calcio. Los iones calcio van a promover el proceso de contracción. En este caso, esto es lo que es una representación de lo que pasaría. La unión de iones de actina superpuesta con miosina. Y aquí nos vamos a un punto más profundo, en el cual un ion calcio, ahí están difundiendo constantemente los iones calcio, que van a generar a continuación un cambio de disposición de la troponina, dejando libres sus sitios activos a través, desplazando al complejo troponina a la subunidad C y desplazando al complejo tropomiosina. En este caso, cuando siguen desplazados, ya están sus sitios activos liberados. Entonces, la cabeza de miosina ya puede ejercer el proceso de contracción. Ok, ya en este caso ya tenemos la oportunidad de que se acople la cabeza de miosina, pero necesitamos una molécula de ATP para realizar la función. Entonces, esta molécula de ATP va a ser liberada y se va a generar un ADP y un fosfato inorgánico. Lo tenemos. Entonces, ya podemos realizar el proceso de contracción. Entonces, es donde va a realizar este movimiento. Un giro de 120 grados en el cual se van a unir a los sitios activos. Ese es el paso 1. Ok, vamos a ver que se van a unir. Y este va a ser el momento para la contracción. Cada uno de los puentes cruzados actúan de una forma distinta. Ok, ya perdió su fosfato inorgánico, solo se quedó con su ADP. Ahora, en este momento, ya va a realizar el proceso de contracción. Eso es el movimiento. Eso es el proceso de contracción de lo que les estaba hablando. Y después, ya que lo pierde, pues regresa a su disposición normal. Obviamente tenía que tener su ion de ADP, su molécula de ADP ahí, y se relaja. Se reactiva y se relaja. Este es el ciclo constante que vamos a tener a partir del ATP. O sea, esto es, en resumidas cuentas, lo que pasa. Se relaja, vámonos, ya estamos listos para otro ciclo. Y eso es lo que pasa constantemente en la miofibrilla. Se mueven a partir de estímulos del calcio. Y pues ya, eso sería todo, Doc. Fue lo más resumido posible. Sí, no, está bien, está fabulosa tu caricatura, tu dibujo Gracias. representativo.
porque sí nos demuestra la función del calcio, cómo debe funcionar el ATP, se convierte en ADP para que la contracción no se mantenga como una, ¿cómo se podría decir? La contracción permanente, sino se vuelve a relajar, ¿no? Todo esto es cíclico, continuo, esto es magia. Para mí la fisiología tiene su ciencia oculta, no se han hasta la fecha descubierto todas las razones o las disposiciones de la fisiología humana, incluyendo la parte muscular, ¿no? Entonces aquí la condición en general es entender las funciones de las terminaciones nerviosas en el músculo, el estímulo del músculo y la contractura con el deslizamiento de la actina y miosina favorecido por las cabezas, etc. Está muy bien. Ya si alguien quiere profundizar más, pues eche un clavado en cualquier libro de fisiología o varios para que la entiendan bien. Esta imagen que nos mandó al último está fabulosa porque nos da una información más completa. Muy bien, ¿qué sigue entonces? ¿Quién sigue? No hay. Va Jaime. Sigo yo, doctor, nada más ahorita, como estoy en mi teléfono, que un compañero me reciba las diapositivas y yo le envío ahorita a correo. ¿Alguien me ayuda? Yo. Nadie. Bueno, te lo mando, Adri. ¿Cuál es tu correo, Adrianita? ¿Me lo pasas? Pásalo a WhatsApp. Te lo paso por WhatsApp. Bueno, pero es que como las tengo en mi iPad. Bueno, Adri. Ok, voy. Adri. GG. Adrián, 97, @gmail. .com, ¿no? Sí, ya. Sí. Ok, ahí te van. Gracias. Oiga, Doc. Yo. Entonces la tinina se encarga de abrazar a las fibras de miosina y actina para que no se muevan, ¿o cómo funcionarían las titinas? Realmente la función todavía no se entiende bien, pero sí es una especie de contacto o retención que permite el deslizamiento. Y como hace doble deslizamiento, esas cabezas se deslizan una sobre otra, jalándola, deteniéndola para que no se despegue o desplace y permite el deslizamiento completo. Pero realmente, así como para que yo te pueda dar una clase sobre la fisiología, no sabría decirte con exactitud la posición, pero el principio es ese, abrazar la titina para que se mantenga el movimiento. Estoy tratando de integrarme a una compu, pero creo que debo abrir el internet. Sí me ven en pantalla ustedes, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Es que me acaban de dar una compu. No, me tengo que meter primero al internet. No, olvídenlo. No voy a poder. Entonces, ahí para lo. Aquí en las funciones musculares, realmente la parte microscópica del
¿Ya? ¿Ya está? No. No, ¿verdad? La parte microscópica del... ¿Ya? Ah, no. Ah, bien. Si quiere, ya las descargué, Jaime, las paso. Sí, porfa. Vale. Sí, gracias. Uy, espérame. ¿Ya? La forma fisiológica que nos interesa desde el punto de vista de traumatología, esto de las contracciones musculares, de la unión neuromuscular y todo eso les interesa mucho a los anestesiólogos, bueno, a todos los que manejan relajación muscular, etc. En mi parte, la parte traumatológica, se basa principalmente en la función del músculo como grupo, como este músculo en conjunto, como inserciones, palancas, fuerzas, etcétera. ¿Por qué se hipertrofia? ¿Qué es lo que se hipertrofia cuando alguien hace mucho ejercicio? ¿Qué es lo que realmente pasa con el crecimiento muscular? ¿Qué músculos? ¿Por qué le llaman a algunos músculos blancos y músculos rojos? Dependiendo del deporte o la actividad física que tengan. Si se ponen como ejemplo la musculatura de un corredor de 100 metros, que es súper fuerte, muy voluminoso, a un corredor de largas distancias, de maratón, que es sumamente delgado y fibroso, como se dice, raizudo. Y las características celulares de cada músculo son diferentes, y eso lo vamos a aplicar cuando veamos ya la fisiología en el deporte, ¿no? En la función microscópica, la histología profunda, no la vemos realmente con tanta profundidad, sino la función del músculo en su conjunto, cómo actúa, qué fallas puede tener, cuando se rompe, como esto de las partes blandas, no sé si vaya a mencionar algo de eso, de la contusión muscular, pero hay un tema en específico donde vamos a ver lesiones del deportista, donde vamos a ver daños musculares y cómo se llevan a cabo esto, ¿no? Bueno, ¿ya lo tienes? ¿Ahí lo ves bien, Jaime? Sí, lo veo bien. Me dices para que le vaya bajando, ¿vale? Ok, gracias, Rogelio. Bueno, a mí me tocó lo que es trauma de partes blandas. Es una parte de la traumatología donde su mismo nombre lo dice. No estamos tocando nada que tenga que ver con el sistema pues esquelético como tal, pero en la parte de los huesos. Estamos hablando de las partes blandas, que son las partes que recubren al hueso. Estamos hablando de cartílagos, músculos, piel, tejido subcutáneo, etc. El siguiente, por favor, Rogelio. Ok, aquí tenemos un esquema muy bonito que nos hace que nosotros nos centremos un poquito mejor en los conceptos. Si lo haces un poquito más chiquito, tu porcentaje de pantalla, pero bueno, yo se los digo. El traumatismo de partes blandas, nosotros lo dividimos en donde ocurren. Primeramente tenemos ahí esquematizado lo que es la piel, tenemos lo que son los ligamentos, tenemos el tejido subcutáneo, la aponeurosis, los tendones y los músculos. Todo depende de dónde ocurre la lesión y la naturaleza de la lesión como tal, qué tan fuerte llegue a ser este impacto, este trauma que llegue a recibir esta parte del cuerpo. Entonces, en todo el cuerpo nosotros tenemos pues partes blandas. Entonces, estamos hablando de estas partes y pues van a recibir diferentes tipos de trauma. Ahora vamos a ver cómo se clasifican estos traumas. Los traumas pasan a ser cerrados y pasan a ser abiertos. Este tipo de partes blandas, ¿no? Entonces, los cerrados, su nombre lo dice como tal, ¿a qué se refiere? Es aquel donde no ocurre como tal una descontinuación de los tejidos. Es un golpe como tal certero y ahí encontramos lo que es la conmoción, que lo vemos más en el deporte de contacto. Entonces, los deportes de contacto como tal, como el box, como el fútbol americano o como cualquier otro deporte donde estemos expuestos a recibir golpes de los oponentes o incluso de los mismos compañeros de equipo.
De esto no se libra ninguna persona. ¿Por qué? Porque también tú te puedes caer, te puedes tropezar, puedes ir en bici o puedes recibir un golpe certero de alguna persona en la calle mediante un asalto o etcétera, ¿no? Entonces, puedes llegar a tener una conmoción. En este caso, nosotros agrupamos bien en la mente lo que es la conmoción cerebral. La conmoción cerebral, pues, es un trauma que afecta, pues, a la cabeza y el cerebro al momento de, pues, que rebota en las paredes óseas, es donde aparecen estos efectos que afectan la concentración, la memoria, tenemos pérdida del equilibrio y en general tenemos una pérdida de la coordinación. Más adelante en diapositivas siguientes vamos a especificar cada uno de ellos. Hay una película sobre eso, ¿no? De el traumatismo cerebral repetitivo que sufren los jugadores de fútbol americano, que incluso les trae trastornos psiquiátricos y más severos, ¿no? Es una película muy interesante que cambió el panorama de lo que era el deporte de mayor contacto, como el fútbol americano o el rugby. Y eso causaba unas lesiones, la lesión cerebral puede ser momentánea, como una pérdida del equilibrio, pérdida de coordinación, cefalea, etcétera, o cosas severas tan graves como ya daños irreversibles que pueden causar incluso reacciones psiquiátricas, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama. Will Smith, creo la que película que era, protagonizó Will Smith. sí, Se Will llama Smith. Focus. No, no es Focus. Es Sí, o Confusion. No, no es Focus. Tiene otro Focus es donde nombre. juegan. Sale No como sé. doctor O'Malley. Y ¿Sí? trabaja es el doctor, hace el estudio en Pittsburgh. De hecho, En la Pittsburgh lo patología hace. antes era llamada como la demencia de los boxeadores. Y después se Ajá. dan cuenta que no solamente estaba presente en boxeadores, sino Y que los también el jugadores de jugador fútbol de americano. americano, el rebote que tenían constante hacía que Sí. se liberaran ciertas sustancias y que se volvían tóxicas hacia el tejido cerebral y generaban una pequeña isquemia y a eso generó una demencia a largo plazo. Sí, o sea, que genera cicatrices y lesiones que no se recuperan y se van acumulando y luego están con problemas severos, incluso hay agresión, asesinato, trauma, agresión pues principalmente. Bueno, eso es como chiste. Pero el caso es que una contusión cerebral pues ya no entra en el parámetro de traumatismo musculoesquelético, pero sí está bueno comentarlo porque pues, hay deportes que intentan eso, el box en particular o ¿cómo se llama ese nuevo deporte que se agarran a trompadas, luchas y jiu-jitsu y karate y Artes marciales mixtas. el vale todo, pues la intención es eso, noquearlo, ¿no? Lesionarlo tanto que se quede tirado el contrincante. Pues esos son deportes sumamente agresivos que pueden causar daño, incluso permanentes, ¿no? Pero ya eso lo maneja neurología, ya incluye afectación musculoesquelética, digo que no es afectación musculoesquelética. Bueno, ¿qué más, jefe? Ok, dentro de los contusión. traumatismos, sí, dentro de los traumatismos cerrados encontramos también lo que son las contusiones. Esto estamos un poquito más familiarizados todos porque todos en algún momento quizá hemos tenido alguna. Entonces, esta contusión es una lesión traumática. ¿De qué tipo? Pues acá es cuando nosotros tenemos un choque con alguna superficie roma o con algún objeto que pues tiene una fuerza como tal, o sea, bien nos pueden meter un golpe, es una superficie roma, bien nos pueden meter un golpe con un trozo de madera, con un palo, etcétera. Entonces, ahí nosotros tenemos una contusión. Y entonces acá lo que se caracteriza, y por eso hace mención de este objeto romo, es que pues no hay una pérdida de continuidad de los tejidos, de la piel, la mucosa no pierde continuidad, entonces es un golpe como tal seco, ¿no? Duro. Y pues ahí nos producen otro tipo de cosas que vamos a ahondar un poquito más. Y ahora, dentro de la siguiente clasificación encontramos lo que son los traumatismos abiertos. Acá, pues ya como comenzamos a tener exposición de los tejidos, de las partes blandas que estamos hablando. Tenemos exposición de la piel, tenemos exposición del tejido subcutáneo, tenemos exposición del músculo, de la fascia, etcétera, pero no llegamos a los huesos.
Dentro de estas hay una subclasificación de las abiertas que pueden ser superficiales o bien pueden ser profundas, depende de cuántos planos abarca esto. Y dentro de las superficiales, ahí en el esquema alcanzamos a ver lo que son otra vez subdivisiones. ¿Por qué? Porque podemos encontrar excoriación, desgarro, abulsión, heridas tangenciales o heridas a sedal. Cada una, le pido por favor a los que tienen activado el micrófono porque sí me quitan un poco acá. Es Gracias. Byron. Todos Es nos Byron. quedamos esperando qué sigue del grito, a ver qué pasó. Sí, Es que le están pongan- matando a uno ahí. Sí, creo Es que sí, matan a pero no Coach, estaba ¿sabes? de mon- El hombre Matan lobo que coche salió. en Pero es esa que estaban caja. jugando mis hermanitos y gritaron, pero no fue mi intención. Matan Disculpe. coche. Ya lo apagué. Están practicando el hombre lobo. Van a hacer demostración de contusiones. Están matando al hombre lobo. Pues que todos son hombres lobos ahí. Bueno, No sé, entonces, pero sí nos sacó de onda a todos. Bueno, quien sea que sí, que o que le bajen al grito o le bajen al volumen. Sí, bueno, doctor, ya lo tengo apagado. Disculpe. Órale. Bueno, entonces Volviendo- nos quedamos ¿sí? en que las lesiones pueden ser algo leves, superficiales y toda la lista que pusiste así de excoriación, desgarro, evolución, etc. Bueno, ¿qué más? Es una Claro. superficial, la sencillita. Entonces, pasándonos a la clasificación, dentro de las superficiales encontramos primeramente lo que es la excoriación. Esto se produce por una fricción en un agente mecánico. Entonces, más comúnmente lo hemos escuchado a este tipo de lesión como el raspón común, ¿no? Cuando tú te caes, Sí. te metes un raspón y tiene diferentes características. También encontramos lo que es el desgarro. Muchos hemos escuchado acerca del desgarro muscular y vamos a aprender acerca de qué tan grave puede llegar a ser esto. Depende de cuántas fibrillas o cuánto afectó al músculo como tal. Encontramos lo que es la abulsión, que la abulsión como tal, para entenderlo mejor, es una amputación por un golpe, por un trauma, pero solamente aquí estamos hablando de la abulsión de tejidos blandos. Entonces podría ser que por algún jalón de cierto objeto hayamos perdido un pedazo de piel, pedazo de músculo, nervios, etcétera, pero el hueso se quedó íntegro. No llegamos a lo que es una fractura por abulsión, que la fractura por abulsión ya llegaría a ser lo que es una amputación como tal, por un golpe, por alguna cortadora, etcétera, que pues nos quita lo que es un miembro o alguna parte del cuerpo por el trauma como tal. También Llegamos al- abulsión, a ver, espérame Jaime, un paréntesis rapidísimo, que en la clasificación de las fracturas hay una fractura que se le llama también por abulsión o por tracción, y es la fractura o el arrancamiento de la inserción muscular del hueso. O sea, se arranca, el músculo se contrae tan intensamente que arranca el pedazo de hueso junto con su inserción muscular. Esa puede suceder en el tendón de Aquiles. En vez de romperse el tendón de Aquiles, se rompe el pedazo de calcáneo, se abulsiona. En la tuberosidad tibial, donde se inserta el tendón del cuádriceps, también puede suceder. En la pelvis, donde se insertan los músculos, el recto anterior del cuádriceps o el crural, también puede suceder. A veces en el bíceps. Entonces, esas fracturas también se llaman por abulsión. Digo, agregando el término de abulsión que tú estás mencionando, que tiene que ver con daño de tejido, pérdida de alguna parte de los tejidos blandos sin afectar el hueso. Bueno, ¿qué más? Correcto. También esto de la abulsión es muy encontrado para los dentistas cuando hay, pues, como tal, la abulsión de un diente. Puede ser abulsión de un diente cuando alguien recibe un golpe en la cara, alguna caída de la bicicleta, etcétera, los dientes se abulsionan. Y tiene otro diferente tipo de atención, pero eso ya es parte de lo que es odontología. Entonces, encontramos lo que son las heridas tangenciales. En estas heridas encontramos lo que es un raspón por un proyectil, más comúnmente por un proyectil de arma de fuego. Aunque también podríamos encontrarlo con otro tipo de proyectiles, como lo es una lanza, etcétera, pero es menos común. Y encontramos lo que son las heridas a sedal, que estas heridas son heridas poco profundas y pues encontramos, se podría decir comúnmente
hay como un túnel de entrada y salida. Y pues son cercanos. Podría entrar, por ejemplo, acá en mi antebrazo, podría entrar una bala acá y podría salir de este mismo lado. Entonces, esa herida sería una herida cerrada. Ahora, pasándonos a lo que son las abiertas. En las abiertas encontramos del tipo penetrantes y del tipo perforantes. En el tipo penetrantes, como su nombre lo indica, o sea, van penetrando, como tal que se nos viene a la mente un arma blanca. Podría ser un puñal, un cuchillo, un desarmador, etcétera, ¿no? Es una herida penetrante. Entonces, esta herida es un objeto que perfora la piel y entra a un tejido del cuerpo provocando una herida abierta. Entonces, ahí entramos dentro de cavidad y ahí ya empezamos a correr el riesgo de infecciones, ¿no? Entonces, tenemos el otro tipo que son las perforantes, y estas perforantes, ¿por qué se llaman así? Entonces, a pesar de que sea con un arma blanca, con el mismo desarmador, con el mismo puñal, con el mismo cuchillo, etcétera, esta herida, pues, va a llegar a lo que es una cavidad. Entonces, puede llegar a cavidad abdominal, cervical, torácica, y pues va a lesionar alguna parte del tubo digestivo o alguna parte de la vía aérea. Entonces, ahí se llama perforante porque llegan a perforar como tal lo que es una parte, pues, de un sistema muy importante para nosotros, y pues nos va a causar otro tipo de problemas, sangrados, nos puede causar problemas La muerte, nada más. la muerte. ¿Los empalamientos entrarían en esa categoría? Cuando literal se atraviesan por varillas o por palos las personas. A ver, no entendí, ¿cómo? Es que en las de penetrantes, por ejemplo, cuando se caen albañiles o personas sobre las varillas y quedan atravesados, ¿esos contarían como lesiones penetrantes o perforantes? Son perforantes, principalmente si atraviesan el tronco, así en forma general. Si son perforantes, perforan o atraviesan músculo y no afectan ningún órgano. Y la penetrante entra a una cavidad como en el tórax, como en el abdomen, como en la cabeza. Esa sería, y sí sería, si es así, sería una perforante. Hay una empalamiento, dijiste tú hace ratito. ¿Sí saben cuál es el término de empalamiento? ¿Lo han visto? No. ¿No? No sé en dónde, creo que ahí por Asia o por ahí, no, en Afganistán, esas zonas. A los violadores los sientan en un palo, los levantan y este palo perfora todo el periné y pues se les mete hasta cavidad pélvica y tórax y así los matan. Y a eso le llaman empalamiento, porque alguien mencionó ahorita sí, el término empalamiento, sí puede ser. Entonces es una herida penetrante porque penetra una cavidad vital. Y cuando es perforante, o sea, la lesión es de vida o muerte. Y si solo es una herida con un cuchillo en el muslo, pues a eso le podríamos llamar penetrante. El término es bastante difícil porque pues si le damos al músculo y le damos a la arteria femoral, pues es una lesión que nos puede generar hasta la muerte, ¿no? Nos desangra. Pero el término es que penetra una cavidad, este es como más o menos la diferencia. Es bastante difícil de definir porque una herida que tú ves en el abdomen a alguien, pues puedes decir que es perforante, pero al investigar realmente está más encimita, ¿no? Como en sedal, como dijo hace ratito el jefe, y no causa ningún daño. Esos, los de las películas, los balazos que le pegan, no sé, en el hombro y al ratito ya salen con su cabestrillo, pues esa es pura falsedad, ¿no? Son heridas muy, muy serias, muy graves. Pero en general, así, ¿no? Hablamos de penetrantes y perforantes como términos más selectivos. Pero entonces, si tienes una herida o un paciente con una herida perforante, o no sabes si es perforante o penetrante, pues tú di que es perforante. Ya si no es, bueno, ¿sabes qué? No llegó a cavidad pélvica o a cavidad abdominal o al
corazón o al pulmón, nada más fue por encimita, sale, nada más cúralo diario para que no se infecte y que Dios te bendiga. Que sería la diferencia, ¿no? En cambio, una ya más profunda, más intensa, pues sí, incluso hay que hacer la aparatomía exploratoria o algo para salvar la vida del paciente, ¿no? Porque sí perforó y afectó otro órgano o una cavidad trascendental como si el abdomen o el tórax, ¿no? Bueno, ¿qué más, jefe? Ok, ahora sí vamos a hacer, pues ya vamos a entrar de lleno a cada una de las que les describí con breves palabras. Así que, por favor, la siguiente. Vamos a empezar con lo que es la conmoción cerebral. Entonces, como les decía hace un momento, la conmoción cerebral, pues, a veces lo relacionamos mucho a deportes de contacto, pero como les decía, no estamos libres todos pues, de no sufrir una. Porque podemos ir caminando en la calle, podemos pegarnos un resbalón o algo y podemos llevar un golpe a la cabeza en el que, pues, nos provoque esta conmoción cerebral. Es relacionado mucho a lo que son las caídas. Así se presenta la gente, ¿no? Y las conmociones, pues, son especialmente frecuentes en el deporte de contacto. Ahí en la imagen les dejo, pues, más o menos lo que sucede cuando dos jugadores de fútbol americano tienen un encuentro con los cascos, con las cabezas. Entonces, ahí, pues, la mayoría de las veces las personas pues, tienen una conmoción cerebral y se recuperan pronto. Y ya, pues, en el caso de los jugadores de la NFL, les prohíben jugar lo que resta en lo que son evaluados. Pero, pues, podría dar problemas a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las características de una conmoción cerebral? Ahí a la izquierda les dejo lo que es una lista en unos cuadritos de amarillo más intenso, que son la somnolencia. Son acúfenos, fosfenos, cefalea, náuseas, vómito, confusión, amnesia, visión borrosa, hipersensibilidad sensorial, irritabilidad. Entonces el paciente se presenta así, se presenta en ese cuadro, ¿no? Entonces el paciente tiene hipersensibilidad sensorial, le molestan mucho los ruidos altos, le molesta mucho la luz, tiene pérdida de la memoria, no sabe qué sucedió, le duele la cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, acúfenos, fosfenos. Entonces quiere decir que tenemos una afección pues neurológica que podría ser grave o podría ser nada más pasajera. Entonces, un golpe violento en la cabeza digámoslo así, es clave para que nosotros diagnostiquemos lo que es una conmoción cerebral. Entonces, el paciente que se presenta a la sala de urgencias o se nos presenta en el consultorio, en la casa, etcétera, es llevado por alguien que describe de que lo encontró en el suelo, que lo encontró pues sentado o no sé, etcétera, pero tiene datos de que esta persona cayó o fue golpeada, ¿no?, en la cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer con este tipo de personas? Entonces hay que hacerle un examen neurológico, lo de rutina, que es exploración de las pupilas, de revisar el adecuado movimiento del ocular, etcétera, ¿no? Nosotros ya conocemos bien esto. Y también hay que hacerle pruebas cognitivas al paciente. Hay que indagar si el paciente está, pues, coordinando bien. Hay que ver si se sabe su nombre, si sabe qué día es, si sabe dónde está, si se acuerda cómo pasó el incidente, accidente, etc. Ahora, si nosotros encontramos datos o problemas más severos, vamos pues, a referirlo a neurología o vamos a referirlo a que pues, tenga un estudio de imagen porque podría tener otro tipo de problemas cerebrales. Puede tener una hemorragia, puede tener edema, etc. Ahora, La llave china, sí saben cómo es los agarran del cuello por atrás y precisamente en estas peleas de todo vale, cuando te agarran del pescuezo y te jalan hacia atrás, Mataleón. pues ya perdiste, ¿no? No sé cómo se llama. Llave china le llamaban antes, pero no sé cómo se llame ahora. Sí, así Mataleón. ¿Qué? Mataleón, dicen. ¿Mataleón? ¿Así se Sí, llama? Mataleón. ¿Mataleón? Así dicen. Sí, es No sé. Bueno, pues pues pasa todo lo que está diciendo ahorita el jefe, te adormece, te duerme, que realmente yo creo que es una hipoxia cerebral pasajera, te corta la circulación al cerebro y eso hace que pierdas el conocimiento. No te duermes realmente, sino te
desmayas, causa hipoxia cerebral, el cerebro se desconecta y despiertas así con todo eso que dijo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Dependiendo la intensidad de esa compresión. Y puede suceder y no sea una contusión. Por supuesto, si no sabes qué le pasó al paciente, buscar si tiene algún traumatismo en la cabeza, ¿no? Una descalabrada, un garrotazo. O él dice que iba caminando y de pronto alguien lo agarró y de ahí ya no sabe, ¿no? Era muy común, incluso había un grupo de rateros en México que hacían esa, la llave china. Alguien se colgaba del pescuezo de la persona y mientras el otro se desmayaba, le sacaban todas sus pertenencias, le quitaban la bolsa o el dinero que traía, cartera, etcétera, y él lo dejaban tirado y al ratito ya el cliente pues iba reincorporando solito, ¿no? Todo mal. Pero es otro tipo de lesión cerebral, generalmente pasajera, temporal, que no deja secuelas, pero sí que deben tomar atención si les llega en ese caso, ¿no? Y otro así como agregado cultural son los viejitos que reciben traumatismos, que se caen del baño, se golpean al salir del cuarto, etc. Muy fácilmente se golpean la cabeza. Y el típico no lo dejes que se duerma para que ver cómo está, que sucede mucho en los niños. No sé si a ustedes les enseñaron eso, estar vigilando al niño que tiene un traumatismo craneano, una caída fuerte, que le dicen a la mamá que no se duerma porque hay que ver si está o dormido o está desmayado o ya inconsciente. Bueno, esto en los viejitos puede pasar hasta 7 días después, porque generan un sangrado, lo que mencionó el jefe, ¿no? Que puede ser que el traumatismo al momento fue el cogotazo, se ve el chipote, sí, me caí, me dolió mucho la cabeza y me siento un poco mareado, pero ya pasó. Y a los días empieza a tener incoordinación, a tener desorden del habla, desequilibrio, etcétera, y ya lo descubren que sí tiene un hematoma en evolución. Más si están tomando trombóticos o aspirinas para, como dicen la gente, para adelgazar la sangre. No es un adelgazamiento, pero sí. Para evitar trombos, pues se provocan sangrado persistente en la cabeza y eso puede ser un hematoma no tan rápido como al siguiente día como en los jóvenes, y en el viejo puede presentarse lentamente hasta una semana después, ¿no? Como agregado cultural. Bueno, ¿qué más, jefe? Sigamos. Bueno, seguimos en el siguiente tipo de trauma cerrado, que es la contusión. El moretón, clásicamente, que así se le llama, ¿no? Entonces, esta contusión depende del grado de la fuerza y cómo fue dada la naturaleza del traumatismo. Entonces, ahí es característica la aparición de magullamiento o aplastamiento. Y pues, esto es peligroso porque puede enmascarar pues lesiones más graves. Entonces, encontramos dentro de las divisiones de la contusión, encontramos lo que es la contusión mínima o simple. Acá en esta contusión simple no se produce alteración, desgarros de planos profundos. Entonces, es el efecto del golpe que nos produce un eritema que no tiene mayores consecuencias. Un ejemplo muy común sería una cachetada, ¿no? Una cachetada o un golpe leve en la cara. Entonces ahí nos provocaría un enrojecimiento, un eritema de esa parte del cuerpo. Pero pues bueno, no nos daría si te dan una cachetada te pones rojo, todo, ¿eh? No nada más donde te pegan la cachetada. Bueno, ¿qué más? Entonces ahí pues tendríamos este eritema nada más y no sería de mayor problema, pero se le podría aplicar frío, compresas frías por pues la extravasación, perdón, no extravasación, para pues disminuir el eritema. Nada más esto sería por cuestiones cosméticas o algo así para que no se vea feo, pero en realidad no es ningún problema. Pasando al siguiente tipo, aquí ya tenemos un golpe un poquito más fuerte y pues tenemos pues la de primer grado. Entonces acá el golpe es un poco más intenso y pues nos da la rotura de pequeños vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué nos provoca esta rotura de vasos sanguíneos? Entonces es un pequeño sangrado y pues nos va a dar este signo cardinal que pues va a ser un amoratamiento de la piel. Y ahí les pongo la imagen de cómo nosotros diferimos pues
del eritema, de la parte roja, o ya vemos un color más violáceo y pues ahí vemos un poquito también de color rojo. Generalmente en esta contusión, de esta quimosis de primer grado, el paciente dice, sí, me acuerdo que iba caminando y me pegué con una punta de un fierro o algo, ¿qué podría ser? Un palo, me golpeó aquí, ahí donde me duele, y ahí es donde está el morado. Entonces, el sangrado que se presenta es subcutáneo. El tejido inmediatamente abajo de la piel es el que se desgarra y forma esa extravasación sanguínea que da pues, el tatuaje morado, ¿no? Nada más es algo superficial, pero ya el paciente refiere un dolor más selectivo. Duele ahí donde está el morado. Digo, para hacer la diferenciación con el que sigue, que ahorita nos va a explicar el jefe. Correcto. Pasando la de primer grado, encontramos la de segundo grado, que ahí pues ya tenemos un golpe más intenso que el primero, ¿no? Va subiendo de nivel. Y pues ahí pues tenemos una lesión de vasos de un mayor calibre, ya no son esos vasitos pequeños, ahora es un vaso de un poquito de mayor calibre. Y pues esto, como ya tiene mayor presión, hay mayor paso de líquido, de sangre ahí, nos da lo que es característico, una colección. Y es ahí donde nosotros empezamos a notar un relieve y por eso les dejo ahí una imagen esquemática de un pedazo de piel. Esa colección que nosotros tenemos es el característico chichón o hematoma. Entonces ahí tenemos una pequeña colección de sangre que a veces nos sentimos tentados a que sentimos el relieve, sentimos cómo el líquido se mueve y podría provocarnos la sensación o queríamos pincharlo para sacar lo que hay ahí dentro. Esto es incorrecto, ¿por qué? Porque recordemos que al no perder la continuidad de la piel de estos tejidos blandos, no estamos siendo expuestos a una infección. Pero al momento de que nosotros pinchamos y ya conectamos el medio externo con el medio interno, ahí ya pues nos estamos arriesgando a contraer una infección. Esto es muy importante. Entonces, el tipo 2, o el grado 2 de una formación de una mancha sanguínea, es que puede tener una colección hídrica. Ahí difiere un poquito lo que dice el jefe. Si hay un hematoma que no se resuelve, sí hay que drenarlo con todas las técnicas de sepsia antiséptica. Por supuesto, no es ahí en donde fue el evento y meterle una aguja y ya, sino hacer una incisión, drenar el hematoma, porque sí se puede abscesar, se puede hacer un absceso incluso por vía sanguínea. Ya vamos a hablar de infecciones por vía sanguínea y se puede drenar, es permisible pues. La parte importante aquí es que el morado o la zona que está pintada de oscuro no es nada más en donde le recibió el golpe, sino en toda la zona anatómica de la extremidad. Ahí se ve una pierna, creo que es, sí, ¿no? ¿Es la parte posterior de una pierna o es un antebrazo? Es la parte de la muñeca. Es un antebrazo, ¿no? Es un antebrazo. Y el golpe es bastante fuera del sitio donde recibió el impacto. Tanto es que puede ser que el golpe lo haya recibido en el codo y por efecto de gravedad, la sangre se fue hacia abajo, hacia el antebrazo, hacia la muñeca. Y ahí no le duele, le tocas ahí donde está el morado, la sangre extravasada, y no le duele arriba. Esto es muy común, por ejemplo, en los viejitos, se fracturan en la cabeza del húmero, la fractura queda impactada. ¿Sí saben el término impactada? Es otra fractura que no vimos cuando vimos generalidades. El hueso, la diáfisis, se encaja en la cabeza o en la parte esponjosa del tejido del área fracturada. En este caso, la diáfisis del húmero se encaja en la cabeza del húmero y eso provoca una ruptura, una fractura. Pero en la zona de donde fue la fractura, en este caso específicamente en el hombro, no se ve ninguna cosa extraña. Hay dolorcito, hay limitación leve, como está encajado, el hueso no se desplaza, no hay deformidad franca, aparatosa. El paciente se la lleva bien, pero a los 2-3 días aparece un morado en el codo. Y el paciente ya se espanta o el familiar se espanta y dice,
híjole, ¿qué le pasó? Porque le duele el hombro y el morado está en el codo. Entonces, un desplazamiento de esa sangre de donde fue la lesión, por efecto de gravedad, hacia una zona aparentemente sana. Puede eso suceder también en este tipo de lesiones, que es una lesión relativamente importante, pero que afecta o abarca otras áreas de tejido que no tienen ninguna lesión y el sangrado es más importante, ¿no? Más trascendental. Cuando ponemos prótesis es muy común que al ponerle prótesis de rodilla, el paciente a los 5 días tenga equimótico el tobillo o la pantorrilla, le está acostado boca arriba, la parte posterior de la pierna se pone equimótica y hasta el pie. No es que tenga mal el pie, por supuesto. Pacientes que tienen lesiones de tobillo, tienen un esguince de 3er grado y al poco se pone morado el tobillo. Entonces eso hace más complicado el asunto, ¿no? Entonces, aquí la condición es que ustedes identifiquen el grado de hematoma y si hay, perdón, el grado de equimosis, si hay un hematoma, pues valorar la necesidad de drenar. Y eso ya lo tendría que hacer el experto, el especialista. Para eso hay que hacer estudios más sofisticados, un ultrasonido o algo más selectivo. Pero las lesiones de segundo grado tienen esa característica. Bueno, ¿qué más, jefe? Bien, pasando a la de 3er grado, que sería la más grave que encontramos en la clasificación, encontraríamos ahora sí la muerte de tejidos profundos y aunque la piel pueda tener un color normal en el momento del golpe o lo veamos bien o lo veamos como de más bajo de grado, de segundo o de 1er grado, pues después vamos a empezar a ver una tonalidad grisácea. Y pues es habitual el aplastamiento intenso, incluso puede haber afectación de nervios y huesos. ¿Por qué? Porque fue un golpe más fuerte, más contundente. Y pues ahí les dejo la imagen de un muslo, donde varían las tonalidades. Entonces, como generalidad, ¿cómo atender los traumas de primer contacto? De primer contacto, la atención de los traumas, de este tipo de traumas, pues sabemos que el frío pues, ayuda a la extravasación sanguínea y el edema los ayuda a recuperar. Entonces, podríamos usar también pomadas de heparina o derivados para la atención de los hematomas. En el caso de que el dolor sea intenso o estemos hablando de un segundo grado o 3er grado, podríamos indicar analgésicos orales o tópicos, además de la inmovilización de la zona. Y es ahí donde creo que actúa el gel que decía usted, el Bairo. Entonces, y como les decía, que pues nunca pinchar, aunque el doctor dijo pues de la atención de pinchar el hematoma como tal, pues de primera línea no tenemos que hacer porque necesita que se valore bien para que sepamos bien qué estamos haciendo. Además, les quiero platicar una anécdota acerca de eso de pinchar. Una paciente que yo operé, una señora que vivía sola en un rancho y en esas épocas donde se inundaba. Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, ya no se escucha. Sí, lo escuchamos. Sí, ya. Es que se me apagaron mis audífonos. Bueno, el caso es que esta señora llegó con una fractura de húmero 3 días después del accidente, que bajo el agua, fueron por ella y la encontraron con su brazo pues todo fracturado. Entonces acudió a mi consultorio, sabía que operarla, la operamos y hicimos un abordaje posterior. Esto es, entramos por el tríceps, la cara posterior del brazo, y le colocamos un clavo centromedular, hicimos la reducción, metimos el clavo por el hombro y le fue muy bien. Pero regresó a la semana conmigo, a los 10 días para el retiro de puntos, y seguía el brazo muy hinchado. Pues yo pensé que porque no se estaba quieta, porque estaba sola en su rancho y tenía que hacer todas sus actividades pues sin guardar reposo alguno. Y ya le expliqué a la señora, a la
sobrina que fue con ella se quedó aquí en Tuxtla, pero a los 5 días volvió a llegar conmigo porque aún estaba más hinchado, muy, ya el brazo brillante, lustroso, la piel muy, muy tensa, y ya me inquieté porque pues eso ya no era normal. Así que le pedí otra radiografía en ese momento a ver si había algún trastorno. De pronto yo pensé que incluso era un tumor que yo no había descubierto. La fractura había sido en terreno patológico, que yo no vi cuando la operé, y que tenía un tumor ya desarrollado activamente por el traumatismo y la actividad que le generé yo por la colocación del clavo. A fin de cuentas, pues era tan intenso esto que le digo, ¿sabe qué? No, el hueso se ve muy bien, no encuentro ninguna cosa rara, pero sí veo una bola de tejido blando alrededor del hueso. Lo voy a mandar con un amigo que es, ¿cómo se llama? Oncólogo, para que lo revise y nos diga qué procede. Y este doctor, en su consultorio, le hablé, por supuesto, y le digo, ¿sabes qué? Va para allá la señora, tiene esto, y ahí te la encargo, ¿no? Porque realmente yo no sé qué procede. Y el doctor dice así como, no, pásamela, y ya llega al consultorio y ya no supe. Pero a los 2 días le volví a hablar preguntando por la señora, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Ya no me dijiste. Y dice, mira, me llevé el susto de mi vida. Porque lo que tenía era un hematoma. Hicieron lo que dice el jefe que no se haga, le hizo una punción ahí en su consultorio, más bien le puso anestesia, le hizo una incisión pues con el ancho de la hoja del bisturí número 20, que es más o menos así como unos, ¿qué será? Menos de 1 centímetro, y mete una pinza de mosquito, abre el tejido blando, o sea, rompe la fascia y empieza a salir muchísima sangre, tanto que la paciente se hipotensó. Y sí, el doctor también se hipotensa del susto, ¿no? Porque sí empezó a drenar muchísima sangre. Entonces, lo que hizo fue ponerle una compresa, un vendaje, la llevó a un sanatorio, y ya ahí con técnicas adecuadas, técnica estéril, disecó todo, buscó qué era el problema, y era la arteria, la humeral profunda, que estaba desgarrada, que yo no la vi porque entré por vía posterior. La humeral profunda está en el compartimento anterior del brazo, que si hubiera entrado como convencionalmente entramos en la parte lateral, me lo hubiera encontrado yo y me hubiera pegado un susto a mí porque pues, la arteria seguía sangrando. Entonces se hizo un hematoma tan intenso que pues el riesgo de hacer una punción no nada más es que pues se infecte, ¿no? Sino que provoquemos que el sangrado se continúe. El hematoma en general pues mantiene un poco en su lugar el sangrado, reduce pues por presión y por volumen que haya mucho sangrado y se puede contener o hasta controlar, cicatriza ese desgarro que tuvo la arteria y se repara y ya. En cambio, si lo abren y empieza a drenar, pues hace un sangrado severo, ¿no? Ese es más peligroso. Entonces, en el lado, el punto 3 ya son condiciones de daño a los tejidos profundos más severos, ¿no? La lesión de 3er grado. Bueno, ¿qué más, jefe? Terminemos con esta parte. ¿Cómo se ve la piel en la lesión de 3er grado? Ok. Entonces, ahora pues ya terminamos lo que son los traumas cerrados y ahora vamos a entrar a la parte de traumas abiertos, pero vamos a enfocarnos en la subdivisión de traumas superficiales. Entonces, la siguiente, por favor, Rogelio. Ok, la primera que encontramos es la excoriación, o como les decía, la raspadura común. Entonces, aquí encontramos que es producto de un agente romo que es rozado con la piel. Actúa por fricción y logra desprender lo que es la epidermis y en algunos casos más graves desprende lo que es la dermis. Entonces, la principal característica que encontramos aquí es la típica costra que nos queda después de que nosotros nos raspamos y pues va a variar el color, depende de lo que tenga, de su composición. Puede ser rojo amarillento en el caso de
de que pues tenga una colección serohemática y pues es por el derrame de sangre y linfa. Y pues también podríamos encontrar la típica costra roja cuando encontramos un sangrado ahí. Entonces, esta se va a dar, su curación sola se va a dar por 4 etapas, que la primera etapa es la formación de la costra, que ocurre de 2 a 12 horas. Y esto es para frenar la sangre, para que no siga existiendo el sangrado, primeramente. Entonces, los polimorfonucleares van a formar un infiltrado a nivel perivascular y van a pasar debajo de la lesión epitelial para infiltrar toda la zona dañada. Entonces, ahí encontramos la primera fase. Después, ya se consolidó la costra, todo bien, no la arrancamos, ya su proceso de cicatrización va bien. Encontramos la regeneración epitelial que ocurre 30 horas después de la lesión y va hasta las 72 horas. Ahí aplica más o menos y no hubo ningún tipo de problemas, llegamos a las 72 horas. La tercera etapa es la granulación subepidérmica, que son los 5 a 8 días posteriores. Y se extiende hasta los 12 días. Ya pasando los 12 días iniciamos con la regeneración y pues el epitelio se hace más fino y pues empieza a existir lo que hay una atrofia y pues ya estaría pues completamente sano lo que es esta parte de tejido que había sido excoriado. ¿Cuáles son las características típicas de esta lesión? Sería dolor, hemorragia, ardor y pues estaríamos susceptibles a una infección. ¿Por qué? Porque las raspaduras por lo general ocurren cuando nosotros impactamos con el suelo, una caída o nos impactamos con algún otro objeto y nos da lo que es esta raspadura, esta excoriación. ¿Por qué? Porque esa parte está infectada, entonces el piso tiene tierra, tiene diferentes componentes que pues nos van a provocar una infección. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que nosotros atendamos estas excoriaciones? Primeramente sería pues limpiar. Tendríamos que hacer el uso de antisépticos y con gasas húmedas limpiarlo. ¿Con qué limpiamos, jefe? ¿Con qué específicamente? ¿Con agua oxigenada? ¿Agua oxigenada? No. Agua destilada, ¿no? Y puede ser jabón quirúrgico y finalizar con microdacin. También mencionaba puede ser con solución agua. salina. Jabón neutro. Yodo. Jabón neutro. ¿Jabón sote? No, neutro. De hecho, se recomienda nada más agua y jabón, agua y jabón, porque las soluciones como el agua oxigenada o el yodo pues pueden generar más lesión. Hace una vasoconstricción, quema, irrita, todas esas sustancias son muy agresivas. Ese microdacin es una chulada, es muy bueno, porque es como agua, realmente es agua con cloro. Pero doctor, ¿el microdacin no se aplica después de haber limpiado la zona? No, lo puedes hacer con eso, lo limpias directamente con eso. No tienes que echar primero solución y luego microdacin. Claro, si te quieres ahorrar un poquito, pues es que yo tenía entendido de que primero haces la limpieza de la zona con agua y jabón, esperas a que seque o secas con una gasita sin hacer pues así, sino puros toquecitos, y después rociar el microdacin y ya dejar que seque solo. Es que estás hablando del microdacin en spray, también es el microdacin como que líquido y puedes echar la solución completa para lavar. Entonces por eso puedes usar la solución. No tienes que hacer lavado primero con solución y con jabón y luego con microdacin. Directamente el puro microdacin le echas, en vez de spray, le echas de a chorrito, le lavas, le limpias, sí tallar un poquito para que toda la tierrita, la mugre que haya quedado incrustada en la piel lastimada, pues se barra, ¿no? Se retire. Y ya luego dejarlo así. Puede ser que lo seques y lo cubras con una gasa y ya luego lo limpies. ¿Qué no hacer? Echarle, ¿cómo se llama Isodine, que es yodo. Quema. También el jabón quirúrgico es factible. El jabón neutro, si no tienes un jabón, pues, desde el punto de vista quirúrgico, pues un jabón normal, eso es factible. Pero el chiste es, si no tienes nada, pura solución. Y si no tienes suero, pues de la llave, pero pues, lo más limpio posible. Arrastrar todas las bacterias. Y ya luego cubrirlo, algunos lo cubren, otros lo dejan abierto.
Una pregunta es, ¿le ponen gasas con alguna pomadita o algún bactericida? ¿No? No. Bueno, que Podría ellos... usarse fitoestimulina, o sea, hay gasas con fitoestimulina y como para regenerar un poquito más, pero se recomienda que generalmente no tengan nada de ungüentos porque pueden generar una población de hongos en la herida por la humedad que ¿Cuál genera es? la pomada. Díganme ustedes, yo creo que todos han tenido un raspón algún día de su vida, ¿no? Sí. Arde mucho, duele mucho. Y el problema es que empieza a haber, antes de que se forme la costra, un transudado. Y eso o manchas la ropa o estás embarrando a todos lados con ese transudado, ese suerito que sale esa miel, ¿cómo se llama? Costra mielicérica, es la costra primaria. Y pues podríamos decir que en ese momento sí hay que taparla. El problema que la tapes con una gasa seca es que a la hora que la quitas, vuelves a arrancar la costra. Entonces se prefiere poner alguna gasa con alguna pomada un día nada más para proteger la herida que está expuesta y que no al quitarla te lo lleves con todo y otra vez la costra que está haciendo el propio organismo. Entonces lo puedes dejar abierto si es muy superficial o lo puedes cubrir con una gasita, pero al otro día hacer un lavado y ya dejarlo seco. El problema de estos raspones es que al final, aquí en el punto 4, donde dice regeneración, vean cómo dice, inicia a las 12 días, a las 2 semanas de la lesión. Y luego dice ahí, el epitelio se hace más fino y atrófico. ¿Qué significa eso, jefe? Que pues ya está mudando no sabe cómo explicarlo. Que pierde elasticidad del tejido. ¿Qué? El tejido se vuelve, como me dice, más delgado y al decir atrófico es que se vuelve con menos elasticidad las fibras del epitelio. Eso quiere decir que es muy probable que ese raspón simple te quede como una cicatriz permanente. O sea, un raspón que se lleva la piel, la parte de la piel, la epidermis, puede dejarte una cicatriz seria. Y esto es significativo cuando hay demandas, ¿eh? Por ejemplo, no sé, te peleas con alguien y se cae o lo tiras y por desgracia, como decimos, encaja el cacho y se lastima el mentón, el pómulo, que es una zona muy, muy selectiva de rasparse. Los borrachos se raspan mucho o la frente o el pómulo porque literalmente encajan el cuerno en el piso y queda un raspón. Ese raspón puede ser causa de demanda por daños permanentes en la piel visible. Entonces deben tener mucho cuidado cuando hacen la limpieza y todo, usar pomadas especiales. Ahorita hay un montón de cosas que han inventado tratando de evitar esas condiciones, pero sí no es algo tan, en algunas zonas no es tan como, un raspón X, X. Hay que tener cuidado en esas condiciones. Y la otra es tener cuidado en la primera limpieza porque luego se forma una costra, pero esa costra no está bien integrada a la piel profunda o a la piel en fase de regeneración y forman abscesos o pequeñas cúmulos de pus. No sé si les ha pasado que tienen una costra y a los 2, 3 días apachurran la costra y ¡pum! Sale pus. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. ¿Sí? ¿O han visto? Pues ahí hay que quitar la costra y hacer la limpieza más exhaustiva, ¿no? Más seria, más cuidadosa. Muchos nos raspamos en el soccer, pues no te vas a salir del partido, ya me raspé, pues, te echan carrilla para empezar y no pasa, sigues jugando, estás raspado, tal vez lo limpias con la camiseta, la calceta o algo y sigues el juego. Y ya cuando llegas a casa le haces más o menos una curación pasajera. Cuando te bañas pasas a lavar esa heridita o no la lavas bien porque te arde mucho y quedan bacterias ahí, se va formando la costra y luego sí se hace un absceso subcutáneo que hay que tener cuidado. En pacientes normales pues no pasa de eso, en vez de curarse en 12 días pues va a tardar un poco más. Y la otra condición es no quitar una costra de buena calidad
porque sí favorece a que la formación de una cicatriz permanente sea más factible. Entonces deben tener cuidado en esa condición, un raspón, ponerle la atención adecuada, evaluar la profundidad del raspón, la pérdida de la parte epidérmica, para poner la atención adecuada y hacerle una corrección correspondiente y decirle al paciente, bueno, es factible que pueda quedar cierta cicatriz, hay que poner algunas pomaditas mágicas, esas que venden en, ¿cómo se llama? Vitacilina o cualquier cosa de esas para protegerla un poco más, ¿no? Bueno, ¿qué más, jefe? ¿Qué más después de raspón? Bueno, y pues habría que identificar cuál es la causa del raspón, si una caída como tal, o podríamos referir, depende de los casos especiales, si es por maltrato físico a una mujer o a un niño, y pues podríamos referirlo a lo que es pues el área legal, o bien si es un trastorno neurológico que se causa las heridas del mismo, podríamos referirlo a lo que es psiquiatría o podríamos referirlo a dermatología. Bueno, sí, también ponerle atención. Hay gente que se rasca intensamente y se arranca la piel y que se queda una escoriación bastante severa. Y si esto es patológico, si esto es psiquiátrico, pues sí tiene una consecuencia bastante graves, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Qué más? Bueno, la siguiente, por favor. Doc, tengo un problema. Lo que pasa es que recargo paquetes de internet y ya se me va a morir. Chispas. Estamos en problemas. Porque ya son las 7, ya va a dar las 7:30 y ya. Bueno, pues ya nos vamos. Se nos acabó nuestro chance. Hay que cooperar. Hay que cooperar. Bueno, oye, sí, si hay que comprar algo, hacer una cooperacha, me dicen cómo lo depositamos en una cuenta y para que tengamos un buen internet, ¿no? Sí, sí, Doc. Sí, órale, me dices, ya me suben en la, ¿cómo se llama? En el WhatsApp y ya me dices para que cooperemos entre todos y ya tengamos un buen Zoom. Gracias, Doc. Órale, entonces, ¿seguimos mañana? Mañana. Bueno, doctor. Bye. Sí, está bien. Sí, doctor. Sale. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Hasta Doc. luego, gracias. Hasta luego, Doc. Adiós, Doc. Mañana.